Voy a dividir la disertación en 3 partes, pero no se preocupen que va a ser cortita. La primera parte es la experiencia que yo he transitado, la experiencia que transité en el área rural y cómo llegué a educación, cómo miré desde el mundo productivo de educación. La segunda parte es desde este mundo educativo, de cómo estamos mirando tanto el área rural como el área intercultural. Y en tercer lugar, cómo creo que desde el eje de política institucional de educación superior tenemos algunas estrategias para poder abordar, que ya las estamos poniendo algunas en marcha y otras están para implementarse. La mayoría de los que son de acá me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Magda Choquevilca. Yo nací en La Quiaca, me crié en Tilcara, hice todos mis estudios acá en Jujuy, inclusive los universitarios. Yo soy ingeniera agrónoma y empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, salí con la lógica que nos da la facultad, pensando en la agronomía, sobre todo que uno tiene que trabajar con una planta, con una producción. Cuando empecé a trabajar en el campo, me di cuenta que es mucho más que eso. Hay que trabajar con el hombre, con la mujer, con el niño, con la comunidad que cría esa planta, que no es el mismo concepto que produce esa planta. El concepto de crianza en el campo tiene un concepto afectivo, tiene un concepto de ida y vuelta, tiene un concepto de reciprocidad y tiene un concepto de proyección hacia lo que viene. Y en eso voy a relatarles 2 anécdotas, cómo a mí cambiaron la estructura cognoscitiva que yo traía de la facultad y hicieron un sincretismo con la cultura afectiva que yo traía de mi casa. Mi padre tiene 16 generaciones en Tilcara. Tengo la suerte de haber pertenecido, mis ancestros, a una de las etnias o de los pueblos originarios más guerreros, quizás, como los Tilcaras, y por el lado de mi madre tener una raíz que me ancla a Bolivia por el lado de Tarija. Con todos ellos mamé la cultura de la Pachamama. Yo el 1 de agosto nunca fui a la escuela. Mis padres, para mí, sigue siendo eso un día especial. Y cuando salí de la facultad, empecé a trabajar desde el conocimiento con la colecta de las papas. Yo me dediqué a trabajar con las papas andinas, con las papas nativas, con los cultivos andinos. Hice la primera colecta y hay mucha gente que acá está desde esa época. Y desde esa colecta, ¿cuál fue mi intención? Tal cual como salí de la facultad, colectar las papas, hacer una descripción botánica, hacer todo un muestrario para ver qué papas había y cuáles se habían perdido. Realizo la primera colecta de las papas y voy a sacarle fotos. Esa primera colecta fue de Humahuaca, de Tilcara, de diferentes lugares. Me pasó algo muy raro. Saqué 7 veces fotos a esa colecta. Las 7 veces o salía la foto a la mitad o se veló el rollo. Algo pasó en esas 7 veces. Cansada de esta situación, le digo a mi papá, me parece que o yo no soy para la foto o las papas no son para mí.
Y mi papá me dijo algo muy importante. ¿Le has pedido permiso a las papas para poder hacer esto que querés hacer? En mi lógica universitaria, el pedirle permiso a la papa no entraba. Entonces, mi papá las juntó, las ahumó y me dice, decile lo que querés hacer y que querés trabajar. Y lo comí. Les puedo asegurar que después de eso, las fotos que saqué las tengo hasta hoy y no he podido sacar fotos más hermosas. Pero lo más importante de eso es que ahí, en mi persona entró el sincretismo de que a veces nosotros tenemos afectivamente desde la cultura de la casa y a veces la academia nos lleva por un lugar en donde todo es frío, es calculado, es medido y no está mal, pero creo que no tiene que perder el espíritu cultural, el espíritu afectivo que uno debe tener. Porque a veces uno descalifica otro tipo de sincretismos que hay y no hace un verdadero diálogo de saberes como debe ser. Porque solo tenemos calificado un solo tipo de saber. ¿Qué es lo que les quiero decir? La academia, y hablando sobre la literatura, y hablando sobre los intelectuales, la academia solo valida un lugar del conocimiento, y es el que está validado por un referato, por un paper, por una academia que con determinados parámetros valora todos los tipos de conocimiento. Es decir, con una sola regla medimos cuantas medidas queramos medir. Y hay saberes que no entran en esa medida. Hace 20 años, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros que cuando mirábamos, cuando el agricultor nos decía, yo siembro con tal luna, yo cosecho con tal luna, le decíamos, pero este está pensando en brujería? Hoy en día, la academia valida los ciclos energéticos, los ciclos físico-químicos, los ciclos bio-geofísico-químicos que tienen relación del nacimiento de las plantas con la luna y con los ciclos agrarios. Nos costó mucho tiempo, y los agricultores que están acá saben que hace 20 años el decir en la academia asociar los ciclos de siembra con los ciclos de la luna o con los ciclos del sol o en general con los ciclos agrarios no era un saber validado. De esa manera hemos ido perdiendo muchos saberes y saberes haceres, porque quizás no los hemos interpretado desde la otra construcción del conocimiento. Y esta es la primera lección aprendida. Creo que tenemos grandes baluartes en los conocimientos ancestrales que por ahí no nos hemos dado el tiempo ni la oportunidad de ponernos en valor desde un lugar multidimensional. No solo el lugar de la intelectualidad, sino desde el lugar de la experiencia y de la práctica diaria. Después seguí trabajando yo con el rescate de los cultivos andinos y yo iba a las comunidades, porque todos ustedes saben y me conocen, a promover la quinoa, a promover el chacón, a promover... Y terminaba promoviendo la quinoa, pero yo el año que viene volví y me daba cuenta que no en todos los lugares se había vuelto a sembrar la quinoa, se había vuelto a sembrar el chacón. O cuántas variedades que hemos perdido. Y en realidad, una de las señoras, a las cuales agradezco enormemente, a todas las abuelas que me han ayudado y me han enseñado, dice, ¿por qué no probamos con algo? Hagamos comida con estos productos. Es una manera de motivar a que vuelvan a sembrar, asociar el uso y el consumo a la producción. Y empezamos con cursos de cocina, con la descalificación que tiene hoy la cocina en el conocimiento. En general, ¿qué dicen? Bueno, ya que vos no vas a servir para ir a la universidad, por lo menos aprende a cocinar, ¿verdad? Porque en realidad
el saber utilitario, el servicio de la cocina no está asociado a otro tipo de saber. En esto empezamos con cursos de cocina y les puedo asegurar que el impacto que tuvo en las comunidades, el volver a resignificar a través del sabor, un saber y un cultivo, hizo que el trabajo tuviera un sincretismo total. Después de eso, avanzamos a calificar, llegó el tema del patrimonio y muchos de nosotros, saben ustedes, se amplió la beca turística y si bien mucha de nuestra gente sabe cocinar, pero nosotros asociamos la comida del turismo a una comida con otro modelo de cultura, con otro nivel de estatus de la gastronomía. Y una de las cosas que se hizo a través de la educación fue crear la Tecnicatura en Gastronomía Regional para darle un carácter de educación superior a la gastronomía. En esto tenemos el honor, y no me van a dejar mentir, los colegas de Bolivia, de Perú, de México. No existen escuelas gastronómicas de cocina regional públicas, porque la cocina regional no está asociada ni a un saber científico, ni a un saber antropológico, ni a un saber ancestral, ni a un saber químico, ni a un saber físico. Está asociada en líneas generales a otros conceptos. Ahora, México, por ejemplo, postuló 2 veces para postular su gastronomía como patrimonio intangible de la humanidad. Perú ha postulado y todavía creo que está a medio camino. Francia, Alemania, los pueblos están considerando la gastronomía que asocia sus recursos naturales, que asocia su cultura alimentaria al concepto de patrimonio. Todo esto que yo les estoy diciendo y que aparentemente tendría un eje unidimensional, está en la escuela. Y sobre todo en la escuela, en las áreas rurales. Los chicos producen cultivos, consumen, comen en la escuela. Miren si no va a tener importancia tener herramientas interculturales para poder abordar estos temas. Termino con la experiencia personal contándoles que también me desempeñé como profesora de los talleres libres. Y en los talleres libres empecé a trabajar con la resignificación del mundo agrario, lo que puede ser la educación no formal. Si yo hoy les pregunto a ustedes, la casa típica, la casa más autóctona de acá de la Quebrada, ¿de qué está construida? De adobe, ¿verdad? Bueno, el adobe nuestro es autóctono. La piedra. Muchos de nosotros lo consideramos como propio y autóctono, ¿verdad? Y de hecho lo es. Pero la misma palabra adobe ya es intercultural. Averigüen la raíz de la palabra adobe, la historia de la palabra adobe, que tiene que ver con una raíz que viene más bien del mundo árabe, pasa a España y llega acá. Sin embargo, para nosotros el adobe es nuestro, como lo es las habas, como lo es el caballo para muchos de los agricultores. Entonces, este proceso de sinergias interculturales se ha ido dando y está, de hecho, hoy existe. Me parece que por ahí lo que nos hace falta es crear herramientas que puedan capitalizar estos sincretismos y llevarlos a la escuela, al aula. De hecho, muchos docentes en la provincia de Jujuy ya realizan enormes actividades dentro del marco de la interculturalidad. Actividades que las vienen haciendo desde siempre, porque ¿en qué escuela no se canta coplas? A la vez que se danzan otros ritmos. ¿En qué escuela no se come el mote a la vez que se come la pizza o el sándwich? Me parece que los sincretismos están.
Terminando ya con esto, creo que el conocimiento que nosotros a veces abordamos desde un espacio intercultural, nos falta una mirada objetiva sobre este conocimiento. Hay muchos conocimientos ancestrales que quizás no están conocidos ni reconocidos, pero también debemos reconocer que parte de nuestra propia educación ha llevado a desconocer esa parte del conocimiento. Nosotros tenemos una mirada de la validación de un solo lado de la educación. Voy a pasar a la segunda parte, que es cuál es la mirada de la educación acerca de este proceso. Ustedes saben que así como estamos en el tiempo del Pachacútec, estamos también en el tiempo del Pachacútec de los diseños curriculares, porque se están cambiando los diseños curriculares de la escuela a nivel inicial, a nivel primario y a nivel secundario. Y a nivel nacional existe, y a nivel jurisdiccional, una modalidad intercultural, lo cual desde el eje político habla que la nación y la provincia están interesados y están trabajando en ese tema. ¿Qué desafío nos plantea esto? Nos plantea primero no trabajar como una cuestión paralela, sino como una cuestión integrada. Y segundo, en lo personal, yo creo que no solo se debe reducir, o no reducir, sino quedar circunscrito al área rural, sino que en las áreas urbanas también tenemos grandes procesos interculturales y debemos crear herramientas para estos procesos interculturales que están pasando en las áreas urbanas. Desde el segundo eje político, tenemos nosotros de política educativa, con todos los encuentros o desencuentros que podamos tener, que en la formación docente no todos los maestros tienen las herramientas que necesitan para poder llevar esto, como diría mi abuela, del dicho al hecho. Pero tenemos muchas experiencias que están ocultas. Hemos hecho un postítulo en ruralidad y todas las experiencias de ese postítulo en ruralidad han quedado ahí en los docentes. Está la Dirección de Educación Superior tratando de sistematizar durante este año para que queden online o se puedan dar los CD con los trabajos que han hecho los docentes. Pero también hay otras experiencias que vienen haciendo otros docentes acá en la Quebrada de Mahuaca, docentes que han trabajado hace años en las áreas rurales, no solo acá, sino también en Iruya, en Nazareno, que vienen trabajando la interculturalidad. Y quizás hablar con ellos, tener las lecciones aprendidas de lo que nos fue bien y de lo que no nos fue tan bien, sirva como un elemento para proyectar y promover. En nada estamos partiendo de cero, y en esta construcción colectiva debe sumar lo que nos une, pero también lo que nos diferencia. Por último, y yo entrando ya al área de la formación docente y la política de educación superior, nosotros tenemos como eje estratégico 3 líneas de acción para trabajar no solo con la modalidad intercultural, sino con la modalidad rural y con el desarrollo profesional y el desarrollo curricular. Tiene que ver con que esta mirada de la educación tiene que ser integral e integradora. En todos los aspectos lo que debemos hacer es crear condiciones para que los chicos de la primaria y de la secundaria de cualquier lugar puedan acceder en las mismas condiciones. Es un camino difícil, porque nosotros sabemos la realidad.
Si hay un chico que hoy se tiene que hacer un ingreso universitario y hace un secundario en una escuela rural, no sé si en todos los casos va a estar en condiciones reales de poder hacer un ingreso universitario. Si un chico del primario, de cualquier lugar, tiene que hacer un ingreso en cualquier otro lugar, ámbito rural o urbano, ¿lo podrá hacer en las mismas condiciones? Creo que nos falta caminar hacia ese óptimo, pero sí tenemos una mayor posibilidad de hacerlo con 2 o 3 herramientas que hemos empezado a implementar. La primera, la posibilidad ahora de los secundarios rurales de diferentes modalidades que se han dado. Uno es la asistencia y el otro saben ustedes que es semipresencial, 20 por 10, y se va a abrir un tercero que es a través del INSEE, que obviamente no creemos que alcance, pero va a ir sumando. Y en la formación docente, ampliar lo que puede ser la mirada crítica de nuestro rol como docentes. Nuestro rol como docentes en las comunidades, en las áreas rurales y en las áreas urbanas. Mi mamá es docente porque mamá dice que aunque se jubile uno nunca deja de ser docente. Lo que quisiera en las relaciones pedagógicas de la interculturalidad, volver a despertar la pasión de la vocación de enseñar. Creo que hay una de las cosas más maravillosas que nos sucede a los que hemos transitado con la docencia, que es saber que uno es capaz de dar y que el otro lo puede recibir y lo puede y le va a servir. Creo que la vocación de los docentes es una de las vocaciones más maravillosas, pero hay que ponerle en valor y hay que reforzar la pasión de sentirse orgullosos de poder generar ese saber. El docente en el campo, ustedes saben que no solo es el docente, es el padre espiritual, es el juez de paz, es el que o puede desarmar los conflictos, o a veces también los puede armar, ¿no es cierto? Seamos honestos. Pero lo importante es que sepamos que no es menor la incidencia que tiene el rol del docente en las áreas rurales, mucho más quizás que en las áreas urbanas. En cuanto a la visibilidad, todos nosotros hemos transitado por la escuela y en todos nosotros ha quedado impregnado alguna huella de algún docente, maestro, profesor, que ha ido asociada a la huella de nuestros padres y ha ido asociada a la huella de nuestra propia identidad. Estas tres ojalá se unan, no solo para que se dé un mejor Jujuy en cuanto a una proyección quizás a largo plazo, sino que podamos mejorar el hoy. El hoy no lo construye el otro, lo construyo yo. El hoy lo construimos nosotros. El desafío es de todos. El compromiso es diferente, pero el grado de afianzar este compromiso es de todos. No solo es un compromiso. No me voy a olvidar y no voy a dejar pasar que en las áreas rurales tenemos embarazo adolescente, tenemos alcoholismo, tenemos un montón de problemas sociales que nos duelen porque son hermanos nuestros y porque a veces no les podemos dar respuesta. También nos duele la condición de inequidad cuando no podemos generar las condiciones para proyectar. Pero esto es un desafío de todos. Cuando nadie nace malo, no he visto un bebé con cara de delincuente. Creo que nosotros como sociedad tenemos que hacer un compromiso colectivo. Obviamente que en mi grado y en mi responsabilidad de encargada y directora del sistema formador, no solo mi compromiso es mayor, sino que mi es una obligación. Pero quiero, digamos, ver que no estamos al margen como sociedad. Y por último, decirles que este espíritu de reciprocidad que nosotros hoy estamos haciendo, viendo las lecciones aprendidas de Bolivia, de Perú, no solo es
porque queremos dar y recibir, si no sabemos que nos está doliendo el mismo dolor. México, en el tema cultura alimentaria, tiene un gran problema. Es un país que tiene uno de los primeros índices de obesidad infantil. Perú, tenemos, junto con Bolivia, que nos acercamos a nosotros, rangos menores de embarazo adolescente entre los 11 y los 13 años. Si aunamos en el área de enfermedades, también de otro tipo, en las áreas rurales, están avanzando en nuestra provincia y en otras regiones, y eso no está al margen, también es parte del conocimiento, de la condición de equidad, y también es parte del sistema educativo como propulsor de la oportunidad. Antes de terminar, primero les quiero pedir disculpas por haber quizás sido autorreferenciada a muchas de las experiencias, pero esa es la herramienta que utilicé para ver cómo. Le agradezco a mis maestros de la escuela primaria, a mis profesores de la escuela secundaria, a mis profesores de la universidad y a todos los abuelos con los que he transitado mi vida profesional, que han sido mis grandes maestros. Gracias a ustedes, que sé que serán mis grandes maestros del futuro. Buenos días y muchas gracias.